por ese café a futuros, hombre, que quién iba a pensar esta mini bonanza. Ahí estamos luchando con el... Pobres cosecheros, todos drogados, robándose en el café que cogían, robándole el uno al otro y después dándose en machete por esos 4 pepas. Es la caficultura más costosa que hay en el país, que hay en el mundo. Una conferencia que recibí yo en liofilizado por el actual gerente técnico de Federación hace como unos 8 o 10 años. No nombró nada de caficultura descopada en Brasil. No nombró para nada. Pero al pasar toda esa información y ver todo lo que se veía ahí en esa belleza de presentación, de todas esas ayudas que él tenía, no se veían sino cafetales descopados. Él parece que no los vio. No vio que eso estaba descopado. No se refirió a eso para nada en su discurso. Y le hago yo una pregunta sobre descope en Brasil. Y la única respuesta que me dio es: buenas tardes. Hoy 23 de octubre del 2021 les habla Mario Botero Jaramillo en el canal Mario Café. En el día de hoy quiero referirme a 2 comentarios que han hecho 2 personas en este canal. La una, el señor Jorge Merino, quien hace la siguiente intervención. Abro comillas. ¡Qué buena información! Tengo un cafetal de 7 años. Está sembrado a 1.7 metros de calle y 1.3 metros entre plantas. Variedad Castillo. Pregunta el señor Merino: ¿puedo descopar? Y si se puede descopar, ¿a qué altura puedo hacerlo? Gracias por su respuesta, que Dios lo bendiga. Cierro comillas. También voy a hacer algo de referencia al comentario que hace don Efrén Roa Culma, que nos dice, abre comillas: ¡qué buen trabajo! Yo impulso algo como lo suyo en orgánico para más de 100 cargas de café seco por hectárea año en 2.000 árboles. Bueno, qué buenos comentarios y preguntas que me hacen estos amigos. Al señor Merino le digo que qué buena pregunta la que me está haciendo. Con esa distancia de siembra, unos 7 metros de calle y unos 3 metros entre plantas, considero que con esa siembra está ese cultivo para una respuesta de la planta espectacular para un descope, para que usted pueda tener un cultivo con producción continua por muchos años más. Con esa distancia de 1,30 por 1,70, estamos hablando de un cultivo actual con 4.525 plantas por hectárea, que seguramente van a responder muy bien a un descope oportuno. Señor Merino, me gustaría conocer a qué altura sobre el nivel del mar se encuentra esta plantación y cómo ha sido la producción de estos primeros 7 años del cultivo. También, si nos puede seguir informando de aquí en adelante cómo le va a responder a usted este cultivo con las observaciones, si usted puede seguir las observaciones que yo le voy a dar. Sería bueno que nos informara qué altura tienen las plantas en estos 7 años, qué altura tienen actualmente. En el próximo podcast, que ya tengo muy adelantado, voy a dar unas pautas interesantes que le pueden complementar esta respuesta. Y estas son preguntas muy similares
que he recibido en mi canal Mario Café. Espero que esta respuesta sirva de complemento para muchos caficultores que me han estado siguiendo en este canal. Quiero adelantar ya su pregunta, que entre más alto se efectúe el descope en los resultados que se encuentran en la literatura, mayor es la producción que vamos a obtener. Y con esa densidad que usted tiene, considero que puede continuar con todas las plantas que tiene actualmente sin necesidad de eliminar ninguna de estas plantas. Les recuerdo, cafetal a 1,30 por 1,70 metros. Como le estoy recomendando, debe descopar eso oportunamente, esa palabra clave, oportuna. Vamos a explicar más adelantico qué es esto. Si usted lo hace en una forma oportuna, el problema que se le va a presentar es el de la recolección. Por eso es que es muy bueno que nos cuente quién es el que ha estado recolectando esta plantación. Si es usted mismo o es su familia, o usted ha estado pagando por la recolección. Ya veo que usted es una persona echada para adelante, y como tenemos unos precios del grano muy interesantes en la actualidad, usted tiene que idearse cómo va a recolectar la magnífica producción que le espera haciendo un descope oportuno. Porque como le decía antes, entre más alto se haga el descope, más producción. Ya les he puesto el caso de Brasil, donde descopan el café a 3 metros de altura mecánicamente, para poder pasar con una cosechadora y poder hacer esa recolección mecánica. Usted, con esta densidad que tiene, donde tiene buen espacio para que la planta se exprese, al efectuar usted un descope oportuno, es decir, lo que debe hacer es efectuar este descope inmediatamente, no esperar. ¿Y qué es oportuno? Lo que tiene que hacer es eliminar solamente el copito más alto de la planta, donde usted solo debe cortar máximo 2 a 4 cruces de la parte alta, no más de esos. Por eso no le voy a dar el dato a qué altura es el descope, no. Es la altura que tenga su planta, elimínele solamente los 2 o 4 cruces que tienen la parte alta de la planta. Es decir, el par de ramas que queden en la planta al descopar, si usted hace este descope oportuno, esas ramas que van a quedar en la parte alta de la planta descopada, esas ramitas primarias, al hacer este descope, tienen que ser muy corticas. ¿Por qué deben ser muy corticas? Debemos tener en cuenta que en esta parte de la planta, como respuesta del café al descope, es donde primero vamos a obtener ramificaciones secundarias, terciarias, cuaternarias, quintas y sextas. O como si vimos en uno de los podcasts anteriores, una sola rama primaria de una planta de 16 años de edad, con producción continua en todos estos años, que había sido descopada desde hacía mucho tiempo, presentó 292 ramificaciones. Les estoy recordando esa información. 292 ramificaciones en una sola rama primaria, que sumadas
su longitud de todas estas ramificaciones correspondieron a 84 metros lineales de ramificaciones en esta sola primaria, con la media bobaíta de 1855 hojas en toda la rama primaria, con sus ramificaciones. Debemos recordar que la hoja, una hoja tiene una duración normalmente entre 12 a 14 meses. Es decir, estamos hablando que en esta sola rama primaria hubo más de 900 nudos de crecimiento en el último año de vida. Debemos también recordar que la planta de café solo produce en los crecimientos nuevos, es decir, producción potencial en esta rama en más de 900 nudos del último año. Por eso, cuando la evaluamos en Cenicafé, esta sola rama primaria tenía 2.554 frutos, teóricamente más de 5.000 granos de café. Y quién sabe cuántos más se habían recolectado en estos últimos 8 meses, antes de esta evaluación. Estos granos teóricamente son algo más de 1 kilogramo de café pergamino seco en esta sola rama primaria. Esta longitud de 84 metros lineales de estas ramificaciones de esta sola primaria es casi lo mismo que presentó la variedad Colombia y la variedad Caturra sembrada a metro por metro, cuando tenían 62 meses de edad. Pero es la longitud de todas las ramas primarias y ramificaciones de estas plantas, cuando se debían soquear. Todas esas dos variedades, a los 62 meses, todas esas ramas, la sumatoria de esas ramas fue solamente 93 metros. Es decir, entre 84 y 90, 84 para una sola rama primaria de un árbol descopado de 16 años. Y aquí estamos hablando de la variedad Caturra y Colombia a metro, a los 62 meses, cuando Federación recomienda que eso ya debe renovarse. Siguiendo con su respuesta, al descopar oportunamente, muy importante esa palabra, oportunamente, como le estoy recomendando, las ramas altas que quedan en la planta, en la parte alta, al efectuarse el descope, como respuesta, tienen un estímulo muy importante para la ramificación de esas ramas altas que quedan en la planta. Son estas las primeras que se van a ramificar. Por eso debe ser el descope oportuno, insisto en eso, con ramas cortas, porque si tenemos ramas cortas, son muy poquiticos nudos donde va a haber en ese momento donde ramificarse. Entonces, si esto se hace en estas condiciones, le vamos a dar oportunidad a las ramas bajeras de la planta que quedan en ese momento, al momento de escopar, para que ellas también se expresen y duren más tiempo. ¿Por qué? Porque no van a tener una luz de todas esas ramificaciones de la parte alta inicialmente, sino que van a tener un espacio mientras se desarrolla esa parte. Estamos en estas condiciones dándole entonces oportunidad a que esas ramas maderas se sigan desarrollando y no se pierdan rápidamente. No se nos debe olvidar que todo nudo de la planta tiene la posibilidad de ramificarse. Entonces, es importante que mientras se desarrolla esa parte de arriba al descopar, si son tejidos muy cortos,
toda esa parte de abajo tiene también oportunidad de expresarse por efecto del mismo descope. Entonces, si hacemos este descope oportuno, vamos a alargar el ciclo de la planta para que se forme el famoso paraguas colombiano. Es decir, que solamente se quedan las ramas primarias altas de la planta, en la parte alta de la planta, y todo lo demás se pierde. Entonces, si hacemos el descope oportuno, como le vamos a dar oportunidad de que las ramas de abajo tengan luz por un tiempo, ellas van a durar más. Entonces vamos a demorar esta formación del descope del paraguas colombiano. Si hacemos un descope tardío, es decir, si eliminamos una parte muy grande al descopar, eliminamos la parte alta de la planta, eliminamos muchos cruces, fuera de que eliminamos el tejido joven al hacer este descope tardío, estamos eliminando el tejido que está reservado para la cosecha del año siguiente, que es el del tejido joven. Y fuera de eso, quitamos el tejido joven, que es el que va a producir la cosecha siguiente. Van a quedar unas ramas, si descopamos así en esa forma, van a quedar unas ramas altas muy largas. Entonces, todos los nudos de esas ramas altas, van a tener la posibilidad de ramificarse rápidamente. Entonces, al formarse toda esa ramificación en esa parte alta, vamos a oscurecer toda la parte baja de la planta. Entonces esas ramas de abajo de la planta se van a perder rápidamente, porque no les va a entrar luz, no las dejamos desarrollar. Entonces ahí se nos va a formar rápidamente el paraguas colombiano, por lo que ha sido criticado este sistema. Entonces es muy importante, descope oportuno, un descope de tejido joven, arriba con ramas muy cortas. Bueno, espero que haya quedado claro eso. De pronto en el próximo podcast lo podemos ver en un video ya sobre plantas. Entonces, señor Merino, le insisto, tratemos de hacer ese descope oportuno en esas plantas de 7 años que usted tiene, donde elimine máximo de 2 a 4 cruces de la parte alta de la planta. Donde no en esos 2 a 4 cruces, donde no se ha formado todavía producción. No importa la altura a la que quede la planta. Ya sabemos que entre más alto se haga el descope, más producción. Tenemos es que ingeniarnos cómo vamos a hacer la recolección en estas plantas altas. Le cuento que quiero hacer en estos días unas observaciones para poder ver cómo podemos recoger este café, que no salga costosa la recolección. Perdón, señor Merino, me llamó un amigo en este momento, Carlos Arturo Ríos, persona que trabajó conmigo hace unos años en una finca que yo manejo, y al igual que usted, él me había hecho esta misma pregunta que usted me hace, y hablando con él en la mañana de hoy me hizo el siguiente comentario que me subió la moral para lo que le estoy diciendo, para lo que yo estoy sugiriendo que usted haga. Me dice que en la finca que yo manejo, donde teníamos un lote descopado y él estaba manejando en esa época unos 50 recolectores caucanos,
Él observó, sin decirle nada a ellos. Él vio que muchos de ellos, por cuenta de ellos mismos, se consiguieron cada uno una guadua, a la cual le hicieron unas huellas, haciendo una especie de escalera con esta sola guadua. Y él se acuerda, según me comenta, que estos caucanos, en estas condiciones de manejo de este lote, se estaban recolectando hasta 200 kilos de café cereza por día, cada uno de ellos. Además me comenta que estos 50 trabajadores eran muy poco el lote que andaban en un solo día. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había mucha cosecha, había mucho espacio para que la planta se expresara. Señor Merino, tenemos que tener moral. Con estos precios actuales del café que tenemos, de esta mini bonanza, tenemos que idearnos cómo recolectar este café. Debemos recordar que la planta descopada con los años adquiere mucha rusticidad y rigidez que es capaz de sostener en el copo del árbol un cosechero o la misma planta aguanta con el peso de una escalera. Démosle oportunidad a la malicia indígena que tenemos los colombianos. De otro lado, señor Merino, recuerdo que cuando fui administrador de la subestación Naranjal de la Federación de Cafeteros en 1983, en esta granja experimental de Cenicafé, tenían muchas escaleras metálicas, una especie de trípode fabricado con materiales de hierro liviano. Me acuerdo que el doctor Castillo Zapata, Jaime Castillo Zapata, manejaba todos los materiales experimentales para la variedad Colombia con los cafetales descopados, dejando las plantaciones con producción continua por muchos años, y utilizaban estas escaleras para que se efectuaran las recolecciones en muchos de estos campos experimentales. Podían ser más de 100 escaleras que existían en esta subestación para esta época. El cultivo con plantas descopadas, con 16 cosechas, donde evaluamos la rama a la que me refería anteriormente, y que me he referido en estos podcasts, era una planta descopada que había seguramente recibido también el uso de estas escaleras. Esta información me hace recordar una observación que me hizo un cafetero hace más de 40 años. Me dijo el cafetero que yo tenía razón con los cafetales descopados que le estaba planteando, pero que él se había dado cuenta hacía muchos años, cuando se sembraban el Borbón y el Típica, que él observó que un solo cosechero se cogía en un solo árbol descopado hasta 2 y 3 vaciadas, es decir, de 24 a 36 kilogramos de café cereza por árbol. Poco caminaban los cosecheros en el día, por eso no les gustaba mucho al operario. Es bueno recordar que cuando están bien desarrollados, solo se les ve la cosecha cuando el grano madura, por todas las ramificaciones y el follaje que tiene la planta. La mayoría de la producción, debemos recordarle, está sobre ramificaciones, en tanto el follaje, todo este follaje
que presentan todas estas ramificaciones está haciendo fotosíntesis y esconde el grano en formación. Desafortunadamente a Cenicafé, a Federacafé, no le gusta que la producción de las plantas de café se dé sobre estas ramificaciones. Qué error tan grande. También para la recolección podríamos pensar en la derribadora mecánica que está impulsando Cenicafé en los últimos años. Desafortunadamente, parece que esta máquina solo trabaja sobre ramas primarias. Debemos valorarla sobre estos cafetales descopados. En resumen, señor Merino, debemos efectuar un descope oportuno en su plantación, efectuando este a la mayor altura posible de la planta, para que al descopar no eliminemos las partes jóvenes de la planta, solo eliminemos de 2 a 4 cruces altos, donde ya haciendo el corte, donde ya se ve el tejido que no esté muy tierno, o sea que ya haya perdido el color verde de tejido joven. Siempre buscando que estas ramas que quedan en la planta, en la parte alta de la planta, sean muy cortas. Y con esa densidad, señor Merino, que usted tiene en su cultivo, necesitamos es explotar la luz del sol para la producción. Usted tiene una muy buena densidad de siembra y podemos elevar el área de su finca es hacia arriba, buscando mayor altura de la planta para mejor utilización de la luz solar. Tenemos que explotar esa la luz solar para buscar mayor producción continua por muchos años. No se nos debe olvidar que Cenicafé nos está recomendando que podemos esperar hasta 35, 37 días para efectuar los pases de recolección. Señor Merino, con esta medio bonanza que tenemos actualmente y no sabemos por cuántos meses nos va a durar estos precios, por eso debemos recomendar a todos los caficultores del país que en este momento, a pesar de que tienen densidades altas, 5 a 10.000 plantas por hectárea, y deben renovar sus cafetales, yo les recomendaría que no lo hagan todavía, estas renovaciones, porque vamos a tener unos costos muy altos en estos 2 primeros años, si renuevan, ya con muy poca producción. Y entonces no podrán lograr estos precios de la mini bonanza actual en estos predios. A estos cafeteros yo les recomendaría es que le demos espacio en el cultivo a una parte de las plantas, buscando que queden entre 4 a 6.000 plantas por hectárea, de 4 a 6.000 plantas por hectárea. Preguntan, ¿cómo hacer esto? Démosle espacio a la planta que vamos a dejar. Eliminemos, por ejemplo, una planta en un surco cada 2 plantas. Y a todas las otras plantas del mismo surco y del surco vecino, hacerle un descope oportuno, como ya le expliqué a usted anteriormente. Es decir, eliminemos menos del 25% de las plantas actuales. Un surco completo con todas las plantas. Se escopa oportunamente y el otro surco se elimina una planta cada 2 plantas y también se les hace descope oportuno.
No importa que este descope oportuno quede muy alto. Hay es que lograr este precio que tiene el café actualmente por esta mini bonanza. Y ya veremos cómo es que vamos a coger este café. Tiene que ser un descope oportuno para no eliminar el tejido nuevo, que es el que va a dar la cosecha del año entrante. Y es el que tenemos que lograr para los precios de esta mini bonanza. Y así podemos explotar mejor la luz del sol para buscar producción y no para que utilice esta luz solar, la planta, para competencia entre ellas. Estas ramas altas, al descoparse oportunamente, la planta va a ramificarse rápidamente y van a compensar en parte la pérdida de ramas bajeras que se perdieron por la densidad alta que se tuvo en los primeros años del cultivo. Con la rama que queda arriba, ramificada con el descope oportuno, vamos a lograr un precio para este café, con un costo bajo de producción. Dejemos que la planta se exprese. Eliminemos solamente al descopar un cogollo joven, es decir, de 2 a 4 nudos, cruces de la planta. Y volvamos a acostumbrar a los cogedores a recolectar en cafetales descopados. Y así vamos a garantizar una entrada importante de dinero para el cafetero con buenos precios. Y vamos a darle mayor duración al cultivo, a bajar los costos de producción y a garantizar la protección del suelo para las futuras generaciones. Señor Merino, esta eliminación de una planta, cada 2 plantas en el surco, y escopar este surco y el surco completo del frente de la plantación, también lo recomiendo que se hiciera después de la primera cosecha o siguientes en cafetales nuevos con densidades altas, para darle mayor entrada de luz a todo el cultivo y poder alargar el ciclo del cultivo en toda la caficultura colombiana del país. Espero que esta respuesta le dé alguna luz para que usted y muchos cafeteros del país puedan lograr los precios de esta mini bonanza cafetera. Espero que me sigan escribiendo a este canal y muchas gracias, señor Merino, por sus apreciaciones, y lo invito a que nos comparta sus experiencias en este canal Mario Café más adelante, para ver cuál es la experiencia que ha tenido con este lote. Serán bienvenidos todos sus comentarios en este canal Mario Café. Por favor, comparta este video con sus amigos para que sean muchos los cafeteros que puedan conocer esta información. Y si van a hacer este descope oportuno, ojalá empiecen ya y no esperar hasta principios del año, para que la planta empiece a expresarse con el estímulo que le hacemos con el descope oportuno. Estamos hoy en octubre del 2021 y no debemos esperar hasta enero o febrero del 2022 para hacer esta operación. Tenemos que poner a trabajar la luz solar para lograr producción y no la luz solar para que las plantas compitan entre ellas en el cultivo buscando luz, gastando la planta la mayor energía en la elongación de la planta. Debemos utilizar la luz solar para que la planta se exprese y tengamos mayor producción y rentabilidad. Señor Efren Roa Culma, usted me comenta, abro comillas, qué buen trabajo. Yo impulso algo como lo suyo en orgánico para más de 100 cargas de café seco por hectárea año en 2000 árboles.
Señor Roa, Culma, espero que nos cuente con más detalle cómo es que maneja usted este café orgánico con 2.000 plantas por hectárea para esta belleza de producción. Esta semana un hermano mío me mandó una comunicación que salió en la revista Negocios. Y me quedo abrumado. Y lo que he expresado en estos podcasts, dice la revista que Brasil en el año 2020 produjo 69 millones de sacos de café. En solamente 1.800.000 hectáreas. Miren esa cifra, 69 millones en 1.800 hectáreas. Nosotros produjimos el mismo año 14.3 millones de sacos el año pasado. ¿Y cuántas hectáreas tiene Colombia? No conozco la cifra exacta, pero creo que estamos alrededor de 850.000 a 900.000 hectáreas. Es decir, Brasil tiene 2 veces más área sembrada que Colombia, pero produjo el año pasado 4.9 veces más que nosotros. No sé si nos debe dar pena. Yo hace 40 años entré a trabajar en mi café. Se hablaba de esa misma producción de Colombia, o muy cerquita. Quería Colombia producir 20 millones de sacos y nunca se ha logrado. Estamos con esa medio bobada de la caficultura joven, metiéndole a la gente costos de producción y nada de rentabilidad. Se nos está yendo la plata por el desagüe con esa política de caficultura joven. Y no aumentamos producción. Lo único que le interesa a la federación, lo único que le ha interesado es que puedan ver que tenemos una caficultura joven, bonita, para un paisaje cafetero, pero el bolsillo ¿qué? Nos debe dar pena, hombre, tantos años de lucha y no hemos sido capaces de pasar de 14 millones de sacos. Ve a Brasil produciendo 5 veces más que nosotros en el doble del área de nosotros. Qué pena, señores. Eso me hace recordar una conferencia, tal vez les dije yo a ustedes en alguna oportunidad, una conferencia que recibí yo en liofilizado por el actual gerente técnico de Federación hace como unos 8 o 10 años. Él mostró una belleza de caficultura brasilera. Durante toda la presentación que hizo el doctor, no nombró nada de caficultura descopada en Brasil. No nombró para nada. Pero al pasar toda esa información y ver todo lo que se veía ahí en esa belleza de presentación, de todas esas ayudas que él tenía, no se veían sino cafetales descopados. Él parece que no los vio. No vio que eso estaba descopado. No se refirió a eso para nada en su discurso. Y le hago yo una pregunta sobre descope en Brasil. Y la única respuesta que me dio es que si era que se me había olvidado a mí la fisiología. No dijo nada de descope. No sabía ni de qué era lo que le estaba hablando. Ni qué era lo que él había mostrado de descope. Qué pena, dirigentes cafeteros. Qué pena. Brasil con el doble del área de nosotros y produciendo 5 veces más que nosotros. Qué pena, señores. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? No hemos hecho sino meterle costos a la caficultura nuestra. Es la caficultura más costosa que hay en el país, que hay en el mundo. Y seguimos sentados ahí como si nada pasara. ¿Cuánta gente se ha quebrado? Le ha tocado salirse de la caficultura. No es sino ver a Palestina.
que era el emporio, lo que mostraba con orgullo la Federación de Cafeteros hace 40 años, cuando yo entré en el café no se hablaba sino de Palestina, de la belleza de cafetales de Palestina. ¿Y qué ha pasado en estos últimos años? La mitad del área cafetera de Palestina desapareció. ¿Por qué desapareció? ¿Será que es que produjeron mucha plata y ya se quedaron contentos con lo que produjeron y no quisieron seguir siendo cafeteros? ¿O fue que los quebraron con toda esta política de renovación? Pensemos, señores, pensemos en la gente. Tenemos un problema social muy grave en la zona cafetera colombiana. Tenemos todos los años, cuando se llega a la cosecha, rogando para que la gente vaya a coger café. ¿Y qué hemos hecho nosotros por esa pobre gente? Ellos siguen ahí, enquistados, con ese problema social tan grave, donde hay tanta droga. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por esa pobre gente? Eso no se oye decir, sino, por ejemplo, esta semana me tocó ver como 4 casos que decía un policía que les había tocado atender en 4 fincas muy cercanas unas a las otras, donde esos pobres cosecheros, todos drogados, robándose en el café que cogían, robándole el uno al otro y después dándose en machete por esos 4 pepas. Señores, pongámonos asentemos cabeza, pensemos en esa pobre Colombia, démosles alternativas, ayudemos a la gente, seamos más productivos. Da pena, señores. Para terminar esta presentación, quiero compartir con ustedes otras fotografías que se tomaron con el dron el 19 de febrero de este año, a las cuales me he referido en varios podcasts. Entonces les voy a mostrar otras fotografías del dron que se tomaron hacia la parte alta para ver el espacio, la luz que tienen los cafetales. Y también ya fotografías internas dentro del cafetal de la floración que hubo, para que se vea la importancia de darle luz a la planta. 19 de febrero de este año. Y anexo a esas fotografías unos videos que tomé esta semana, el 20 de octubre. Es decir, se están cumpliendo los 8 meses de floración a maduración que requiere el grano para madurarse. De floración a maduración, 8 meses. Entonces, ahí les voy a mostrar la fotografía del dron mirando la planta por encima, internamente esa floración, y ahora 8 meses después, cómo es el estado que está esa plantación. Y la importancia de darle luz, lo que yo les expliqué al señor Merino ahora, la importancia para todos los cafeteros que le metamos luz a las plantaciones para que nos duren más y le demos oportunidad a la planta que se exprese. Muchas gracias. Espero que se sigan inscribiendo en este su canal Mario Café. Gracias. Perfecto. La floración cuando tomaron la foto del dron es el 19, o sea que ayer está cumpliendo un año. Ve, 8 meses. ¿Sí?
Aquí vemos el espacio, siempre lo que yo he insistido. Hay un espacio entre las plantas, entre las calles, muy importante. En cambio aquí entre plantas es muy junto, ¿sí? Pero entonces está entrando muy buena luz y hay mucho espacio aquí para poder funcionar. Estamos en el 20 de octubre y ustedes le ven todavía pues la carga que tiene. Todavía la carga que tiene. Si yo me meto por esta calle, aquí vemos plantas juntas. Y la calle, vea, por aquí donde me voy yo, vea la calle que tenemos, y vea, todavía tiene carrita para seguir cogiendo. Hoy nada menos empezamos a coger otra vez este lote 1, en otro sitio diferente, porque esta parte la habíamos cogido a principios de la semana pasada, ¿sí? Y ya los otros meses, como hemos hablado ahorita, de la floración cuando tomamos la foto del dron, de esas fotos que nos mandó la doctora Patricia, recordarnos esa floración que hubo el 19 de febrero, que nos pasó esta semana, para recordarnos. Entonces aquí se ve el espacio y la planta tiene todo este espacio, vea. Yo estoy abriendo aquí los brazos. Esta calle tiene unos 60, unos 70, unos 60. Y vea, ella todavía nos va a dar unos pasecitos. Y ya tiene preparacioncita para la mitaca. Aquí se le ve algo de preparacioncita para mitaca. ¿Sí? Y hay un café delgadito, que esto ya es para el año entrante. Y estas pepitas pues acabarán de salir este año. ¿Sí? Y hay un café joven. Esta que está aquí señalando a mí, vea, café joven todavía. Esto ya es para la mitaca. Cafecito para ahí de 2 mesecitos. Entonces cuéntele otros 6 meses y ya tiene café. Y vea, aquí hay de varios tamañitos. Al principio el café crece muy poquitico. Aquí estamos el 20 de octubre del 2021, en el mismo lote donde se tomó la fotografía con el dron el 19 de febrero de este año. O sea que ayer cumplimos 8 meses de esa floración. Aquí vemos, este lote se cogió la semana pasada, a finales de la semana pasada, y aquí le vemos todavía que tiene cabecito. Y vemos lo que mostrábamos ahora. Aquí está el espacio. La planta ha tenido donde expresarse, ¿sí? Y ya le estamos viendo la preparacioncita para la mitaca, ¿sí? Allá se ven los glomérulos. Y hay todavía un cabecito. Ya nos estamos acercando. Yo creo que en este momentico hemos cogido, en este lote, tenemos 270 robos por hectárea, 270 robos. Yo creo que vamos a ser capaces de cumplir lo que cogimos el año pasado en este mismo lote. Las mismas 321 robas. Y de pronto nos vamos a elevar un poquito más. Entonces queda el espacio para que la planta se haya expresado. Es que, vea esto aquí, vea esta, todavía tiene mucha carga. ¿Sí? Y ahí se mete uno aquí para este cuchillo. Vea esto, vea. Vea la carga. Todavía tenemos cabecitos para poder ayudarnos a ver si pagamos las deudas, hombre, que tenemos café vendido muy barato por ese café a futuros, hombre, que quién iba a pensar esta mini bonanza. Ahí estamos luchando con
con el comprador, a ver si nos deja una parte importante para pagársela al año entrante y casi a futuro, para poder lograr, para poder sostener lo que tenemos aquí y la siembra nueva. Es que también tiene mucho cabello por ahí. No, vea, este palto está lleno de café todavía. Para que vean que hay fácil. No, pues yo no sé, ahí se ve. Pero vean, toda parte de café, por lo amplio. Aquí de cuenta estar viendo borde de carretera, vea. Una Y ventaja. así que va para acá para que yo alcance a salir recto. Ay, madre. Ve. Que va el espacio aquí, que vean que hay espacio. Ya, me quedó el modelo. Sí, se ve café por toda parte. Por lo que hay buena amplitud. El señor Efrén Roa Culma también me pregunta, abre comillas, hombre Mario, ¿usted sí cree que es necesario con lo que pactaron los cafeteros? Solo le digo, señor Roa, lo que leí esta semana en la revista Agronegocios que comenté ahora rato. Por alza en los precios en bolsa y precio interno cafetero, los cafeteros no están cumpliendo con el contrato, cierra comillas, de ventas a futuro. En este canal Mario Café yo había hecho un comentario al respecto hace unos días. Les recuerdo, yo insisto que la Federación de Cafeteros y el Gobierno Nacional deben buscar a esos compradores de futuro que hicieron los negocios con el café colombiano y decirles que por favor compartan esa medio bonanza que hay con los cafeteros colombianos, que son los que le han puesto el pecho a la brisa y son los que les ha tocado dura la realidad cafetera de todos estos últimos años. Que aplacen en parte esa entrega de ese futuro para que el cafetero colombiano pueda lograr algo de esa bonanza cafetera. Muchas gracias. Sígase inscribiendo a este canal Mario Café. ¡Hey! Cumpla, 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 cumpla.